Bueno, a partir del caso clínico que revisó el doctor Carrasco, del debut que tuvo esta paciente, de la forma de presentación del caso clínico y de la dificultad que ha supuesto tanto para la especialidad de neurología como de psiquiatría, es que nos planteamos revisar este tema hoy día, que es el síndrome amnésico, pero en este caso lo vamos a ver desde la mirada del punto de vista de la psiquiatría. Vamos a tratar de esclarecer y de dar algunas pistas que nos puedan ayudar a acercar el diagnóstico, si es que nos orienta un poco más hacia lo psicológico o hacia el origen orgánico. El curso de la presentación vamos a hablar primero una breve introducción, vamos a hablar sobre los síndromes amnésicos, sobre los trastornos disociativos, vamos a explicar un poco en qué consiste la amnesia disociativa, algunas características que nos puedan ayudar a distinguir la amnesia disociativa versus la orgánica, aproximaciones muy generales al tratamiento y algunos comentarios finales. Bueno, primero que todo, como introducción, podemos decir que existe una alta prevalencia de quejas subjetivas de memoria en la población general. Y eso es algo que todos conocemos, ya que a todos nos ha pasado finalmente. Esto aumenta con la edad y en este estudio, por ejemplo, que es un estudio holandés que consideró 2.000 pacientes, hasta un 30% de los pacientes entre 25 y 35 años tenían quejas frecuentes de memoria. Y eso aumentaba hasta un 50% de los pacientes que tenían 70 años. Por lo tanto, es un problema que es frecuente de ver en una consulta común. Lo más frecuente aquí fue, por ejemplo, hasta un 32% de los pacientes olvidaban dónde estacionaban su auto, un 31% perdía las llaves, y así con olvidos comunes, lapsus en encontrar palabras cuando estaban conversando, y eso es frecuente, y es frecuente en personas sin ninguna alteración clínica. De ahí viene la importancia de distinguir estas alteraciones que van a ser finalmente alteraciones ordinarias sin importancia clínica de aquellas alteraciones que van a dar un carácter patológico y que va a tener la importancia para estudiarlo y que muchas veces los test neuropsicológicos, como se discutió, van a ser de gran ayuda. La clásica diferenciación que se ha hecho en la literatura es si es disociativo o psicógeno versus orgánico, y en esto Pierre Janet tuvo mucho que ver en el año 1889 porque él hizo el primer estudio sistemático de los trastornos disociativos. En la población general suele ser frecuente la presencia de síntomas disociativos como tales. Se habla que entre un 5 y un 10% de los pacientes podrían presentar algún tipo de síntoma disociativo, y esto podría aumentar hasta un 20% en la población clínica que se atiende con psiquiatra. Y la prevalencia de amnesia disociativa, si bien es baja, es alrededor de un 1.8%, hay que tenerla siempre en cuenta. Como mencioné antes, los conceptos clásicos distinguían bien qué es lo que era una amnesia más bien de origen psicógeno de una amnesia con causas neurológicas, pero se ha visto y cada vez se ve más frecuente que los casos se van traslapando, que los síntomas muchas veces son compartidos por las dos especialidades, y esto complejiza aún más la presentación clínica y los diagnósticos, siendo de gran interés tanto para la neurología como para la psiquiatría, y algunos autores plantean incluso que podría ser dos caras de una misma moneda. El síndrome amnésico corresponde a un trastorno específico de la memoria con pérdida en la capacidad de almacenar nueva información, que habla sobre la amnesia anterógrada, y pérdida de recuerdos previamente almacenados, que va a hablar más bien de la memoria de la amnesia retrógrada. Se relaciona principalmente al compromiso de la memoria episódica, y el resto de las funciones cognitivas debería estar al menos relativamente conservado. Los trastornos disociativos van a ser alteraciones que afectan las funciones integradoras de la identidad, la memoria o la conciencia, que usualmente se describen como de aparición súbita y duración breve, pero sin embargo hay algunos casos en que se ha visto que la aparición es gradual y que se transforma en un curso más bien crónico, que puede quedar con alteraciones persistentes. Estos trastornos disociativos se sitúan en el marco del antiguo concepto de la histeria, bien teñido por los conceptos psicodinámicos, ¿cierto? Y Janet en 1889, como dije antes, en el primer estudio sistemático de la disociación, describió los automatismos psicológicos, los cuales, en vez de hacer los actos conscientes, él decía que bajo periodos de estrés podían hacerse estos
actos podían hacerse independientes de la conciencia y de lo voluntario, y esto fue lo que él describió como disociación. Consideró que la disociación ocurre en respuesta al estrés, pero sin embargo que también ciertas personas podrían estar constitucionalmente predispuestas a reaccionar con síntomas disociativos. Esto es un poco sobre las clasificaciones actuales, el DSM-4, el CIE-10, el DSM-5. Grandes diferencias no hay, pero sí en el DSM-5 frente al DSM-4 se agrega los otros trastornos disociativos especificados y la categoría de fuga disociativa desaparece, sino que se agrega como un especificador de la amnesia disociativa, que es donde vamos a dirigir la presentación de hoy día. Y en el CIE-10 considera los trastornos disociativos junto con los síntomas, con los trastornos conversivos, que en los DSM están aparte. La amnesia disociativa. Bueno, esto se refiere a la pérdida de memoria en que su causa más probable es psicológica, y la característica esencial de esta amnesia va a ser la incapacidad para recordar información personal importante. Eso es lo que lo va a distinguir, que va a ser generalmente relacionada con un evento traumático o estresante y que va a ser demasiado amplia como para ser explicada por un olvido ordinario, que era lo que conversamos antes. Dentro de la etiología, bueno, en muchos casos el entorno psicosocial es bastante conflictivo y provoca en el paciente sentimientos de ira, de culpa, de desesperación o vergüenza, que normalmente estos sentimientos son reflejo de conflictos con ansias o impulsos inaceptables que intentan ser reprimidos, y esto lo logra mediante la disociación. En la presentación clínica, usualmente son cuadros de presentación manifiesta, completa, bastante dramáticos, que usualmente llevan a consultar al paciente o a los familiares de forma precoz, que se observa con frecuencia en pacientes que han presentado traumas agudos extremos o que están viviendo conflictos intrapsíquicos importantes o estrés emocional, que pueden presentarse además con síntomas somatomorfos o conversivos intercurrentes y que complejizan aún más el diagnóstico, y que puede haber antecedentes de personalidad alterada o de un historial personal o familiar predisponente en que hay antecedentes de otros cuadros disociativos tanto en el paciente como en la familia. La amnesia disociativa puede ser global o específica. La amnesia global va a ser una pérdida brusca de la memoria autobiográfica del pasado de la persona en general. Dentro de la amnesia psicógena global encontramos la fuga psicógena y la amnesia focal retrógrada. En la fuga psicógena hay una pérdida de la identidad personal, que es característica, y periodos variables de vagabundeo, en que las personas se pueden perder incluso y que va a durar desde unos días hasta aproximadamente 4 semanas. En la amnesia focal retrógrada también existe esta pérdida de identidad, pero va a ser un trastorno más persistente. Y en la amnesia de situación específica hay un gap en la memoria circundante al evento traumático que va a ser de intensidad variable. Se ha visto que hay 3 factores asociados al desarrollo de las amnesias disociativas, 3 grandes factores importantes. El estrés severo precipitante, el historial de depresión, que puede ser depresión pasada o depresión actual, o ideas suicidas recurrentes, y la historia de una amnesia transitoria previa. Otros factores que le han dado algo de menor importancia, pero que igualmente son importantes de considerar en la historia, son la historia de una infancia traumática, la historia de abuso sexual y la historia de abuso de sustancias. Como ya hemos dicho, se ha descrito una alteración de la memoria retrógrada autobiográfica con alteraciones variables de la memoria anterógrada. Algunos autores plantean que en general la memoria anterógrada se encuentra conservada en este tipo de pacientes, pero se ha visto que puede haber alteraciones leves a moderadas. La memoria semántica suele estar conservada, a diferencia de los cuadros con fugas disociativas, en que se altera la memoria episódica y la semántica. Estos cuadros tienden a evolucionar hacia una recuperación total, pero puede haber algunos casos con recuperación parcial en que quedan periodos amnésicos persistentes. Y en la neuroimagen funcional se ha visto que hay distintos patrones. Se ve activación o inhibición en los lóbulos prefrontales, se han visto cambios en los lóbulos temporales, cambios en la corteza posterior o una combinación de estos distintos patrones. No hay nada específico en la literatura. Ahora un poco para orientarnos en el
diagnóstico, si vamos a pensar más en un cuadro disociativo o en un cuadro orgánico. En Londres se realizó un estudio en el Hospital de St. Thomas en que se analizaron 53 casos de pacientes con amnesia disociativa o fuga disociativa entre el año 90 y 2008 que fueron diagnosticados por CIE-10. 21 casos de pacientes con alteraciones de memoria de causa neurológica, en que se incluyó 11 pacientes con alteraciones diversas neurológicas, vasculares, demencias de otro tipo, y 10 pacientes con Alzheimer en etapa precoz, y 14 individuos que no tenían alteraciones de memoria. Se les realizó distintos test neuropsicológicos para evaluar fluencia, para evaluar memoria anterógrada, retrógrada, y se aplicó escala de Beck a todos estos pacientes. Se encontró que la amnesia psicógena, los casos de amnesia psicógena frecuentemente estaban precipitados por un estrés o un trauma, la historia de depresión actual o pasada, y curiosamente encontraron que era más frecuente la historia de traumas encefálicos leves previos en los pacientes con amnesia psicógena. La diferencia clave entre ambos cuadros era siempre la pérdida de identidad. La pérdida de la capacidad para recordar información personal importante estaba presente en los cuadros disociativos. Las fallas en reconocer a miembros de la familia, los problemas relacionales, los problemas económicos y la historia de trastorno de estrés postraumático era siempre más común en las causas de origen psicógeno. Fallas en reconocimiento y repetición, ellos vieron que mejoraban en estudios longitudinales, y de ahí que viene la importancia de observar a estos pacientes en el tiempo, porque incluso muchas veces se logra hacer un diagnóstico retrospectivo, porque estos pacientes efectivamente tienden a mejorar con el tiempo. Y vieron que la amnesia psicógena era 3 veces más frecuente en hombres. Este es un gráfico que explica lo mismo del estudio. Lo negro es la amnesia psicógena, lo plomo es de neurológica. Efectivamente, en cuanto a la pérdida de la identidad personal, en cuanto a fallas en reconocer a familiares, era significativamente mayor en las causas psicógenas. Lo único que salió mayor en las causas de origen neurológico era una historia de enfermedades neurológicas. En esos casos era más frecuente ver causas de amnesia neurológica. Pero en cuanto a trauma encefálico, a historia de depresiones, a trastorno de estrés postraumático, a una historia de somatizaciones, una historia de infancia problemática, de problemas familiares o matrimoniales, problemas legales o forenses, problemas económicos o laborales y al uso de sustancias, era más prevalente que la causa de la amnesia fuera de origen psicógeno. Esto en relación a lo mismo es una tabla que nos ayuda a diferenciar un poco la amnesia de origen orgánico de la psicógena funcional. Factores precipitantes se veían típicamente presentes en las amnesias de origen funcional o psicógeno. Las típicas causas de precipitantes eran el trauma encefálico leve, ser víctima o testigo de eventos traumáticos importantes. La memoria autobiográfica y la identidad personal estaba severamente disminuida en las amnesias de origen psicógeno, mientras que la capacidad para aprender cosas nuevas y el funcionamiento diario estaba severamente disminuida en aquellos pacientes con causas más bien orgánicas. La psicopatología premórbida se veía más frecuentemente en pacientes con amnesias de origen psicógeno, especialmente la depresión mayor. De hecho, ellos vieron en cuanto a las escalas de Beck que aplicaron, que los pacientes con amnesia de origen psicológico tendían a tener puntuaciones altas en la escala de Beck y puntuaban para depresiones leves a moderadas. La personalidad premórbida, vieron que había una alta prevalencia de trastornos de personalidad que tendían a ser más bien de la línea borderline y dependiente en los pacientes con amnesia psicógena, y los problemas legales eran frecuentes también en este tipo de pacientes. Vieron que había una diferencia en el gradiente temporal de ambas amnesias. En las amnesias de origen más bien neurológico, la pérdida de memoria se describe que tiene un gradiente convencional temporal que se refiere a que la amnesia es más severa en el periodo circundante al trauma, mientras que las amnesias que tienen un origen más bien disociativo
tienden a tener un gradiente temporal plano, en que la amnesia es homogénea a lo largo de la vida del paciente. La memoria anterógrada clásicamente está más alterada en las amnesias de origen orgánico. En la amnesia orgánica también se van a encontrar signos más importantes a nivel de la neuroimagen, que pueden ser incluso consecuencia del evento patológico severo, como en las causas vasculares, por ejemplo. Y los cuadros orgánicos tienden a tener además asociados otros problemas que exceden los trastornos de memoria, como en el lenguaje, la atención y la conducta. Y se están ampliando actualmente los estudios de estos cuadros con neuroimagen funcional. Dentro de la aproximación terapéutica, lo primero que tiene que quedar como bien claro es descartar una causa orgánica. El diagnóstico de amnesia psicógena o disociativa debería hacerse siempre como un diagnóstico de descarte. Se debería procurar un ambiente contenedor en que se debe tratar de armar una red de apoyo para este paciente y se debería evaluar siempre qué tan necesario va a ser recuperar esos recuerdos que el paciente ha perdido, si es que no lo van a traumatizar más en el fondo. La psicoterapia va apuntada a comprender el acontecimiento traumático, los conflictos que han causado el trastorno, a buscar la forma de resolverlos y a evitar una futura traumatización. En la literatura están descritas técnicas de recuperación de memoria que me parece que no se usan acá en Chile, pero son técnicas bajo hipnosis y técnicas con entrevistas bajo sedación, bajo fármaco. Y el tratamiento de patologías concomitantes como la depresión y los trastornos de personalidad. Dentro de los comentarios y conclusiones, debido a la fina barrera que separa habitualmente la psiquiatría de la neurología, además de la forma de presentación de los trastornos disociativos, se debería tener presente la posibilidad de que los síntomas se traslapen entre ambas especialidades y que el diagnóstico sea más complejo. Se han descrito características para cada cuadro que sugieren un posible origen, sin embargo, siempre es importante el juicio clínico, asociado a los estudios con imagen, los test neuropsicológicos complementarios que van a permitir un enfoque más adecuado. El diagnóstico, sin embargo, no debería limitarse al estudio transversal del paciente. Se debe tener en cuenta siempre la importancia de la observación longitudinal, considerando la evolución del paciente a través del tiempo, lo que ayudará a hacer finalmente el diagnóstico definitivo. Cabe destacar la importancia de considerar los trastornos disociativos como un diagnóstico de descarte, en que sin duda lo más importante es evaluar al paciente en primera instancia pensando en descartar posibles causas orgánicas. Pese a que los trastornos disociativos fueron descritos hace ya más de un siglo, el conocimiento respecto a ellos no ha avanzado de la misma forma que otros cuadros psiquiátricos. Hay aún mucho por conocer al respecto y los estudios apuntan al desarrollo de los conocimientos basados en la neuroimagen funcional y las implicancias de aquello. Eso.